Hola a todos, en este video vamos a ver los elementos de una parábola. Bien, los elementos de una parábola son estos que están aquí. Vamos a enumerarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, y 6 con este. 6 elementos que tiene que tener una parábola, bueno, que siempre tiene toda parábola, que son los siguientes. El de foco, que vamos a representar con una F, que es el punto. Este de aquí, este punto de aquí se llama foco, que es el punto que está dentro de la parábola, ¿no? Pero no es un punto cualquiera, ahorita le voy a explicar de dónde sale ese foco. También tenemos el parámetro ahora sí viene de dónde sale el foco es a ver, esta línea la voy a poner más acá. El parámetro es la distancia entre este punto que está aquí, que se llama, fíjense en el punto 4, vértice. Vértice es el punto este de acá. Podríamos decir el punto de la parábola más alto o más bajo, ¿no? Depende de donde se vea. Este se llama vértice, que se representa con una B. Entonces el parámetro es la distancia del foco al vértice. Ese es el parámetro. Y también va a ser la misma que la distancia del vértice hacia la recta llamada directriz. Esta de acá es una recta que se llama directriz. En el punto 2 se puede ver la directriz, que también es un elemento de la parábola. Ok, este es el parámetro, ¿no? La distancia del vértice a la directriz, y también es la misma de la distancia del vértice al foco. Por eso así se puede hallar el punto F, el foco, y también la directriz, porque tienen que ser la misma distancia, ¿no? Depende de los datos que nos dé un ejercicio. Bien, seguimos los elementos. También tenemos el lado recto. El lado recto es la línea que está paralela a la directriz, y pasa por F, tiene que pasar por F, por el foco. Ese es el lado recto, y el lado recto también tiene una característica. El lado recto tiene que medir 4P, es decir, esta parte de aquí que estoy poniendo vale 2P, o sea, 2 veces el parámetro. Y esto, por lo tanto, si todo es 4P, esto también va a medir 2 veces el parámetro. Y en total, el lado recto mide 4 veces P. Es una condición, es una regla de la parábola. También tenemos el eje de simetría, que es esta línea de color azul, que parte a la mitad. Como pueden observar, parte a la mitad de la parábola en dos partes iguales. Esta parte de aquí de la parábola va a ser igual a esta parte de aquí. Por eso dice que parte en dos partes iguales, ¿no? Bueno, serían todos los elementos de una parábola: el foco, el parámetro, la directriz, el vértice y, por supuesto, el eje de simetría y el lado recto. También hay que darnos cuenta de una condición también de la parábola, que si yo trazo una línea desde el foco hacia cualquiera de los puntos de la parábola, por ejemplo, yo trazo una línea hasta acá, hasta este punto de la parábola, esta recta va a ser igual a esta que está aquí, fíjense, a esta que está aquí. Trazo una línea perpendicular hacia la directriz, entonces estas dos rectas, esta recta L1 le voy a llamar y esta L2 son iguales. Esto pasa con cualquier punto de la parábola. Por ejemplo, si yo voy desde el foco hasta aquí, desde este punto va a ser la misma que aquí hasta acá. O sea, estas dos rectas valen lo mismo. Claro, esta tiene que ser perpendicular, ¿no? Es decir, forma un ángulo de 90 grados con la directriz. También es una condición de la parábola. También lo mismo pasa, por ejemplo, si yo me voy hasta acá, también va a ser la misma distancia desde acá hasta acá. Es una condición de la parábola. Bueno, en este video solo vamos a ver los elementos. En otro posterior vamos a ver las ecuaciones y algunos ejercicios. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.